Hola amigos, bienvenidos a otra emisión de La Tarea. Si les digo la palabra teatro, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? Seguro piensan en un edificio donde se realizan espectáculos, en títeres, en humor, en personajes y en vestuarios llamativos. Y sí, el teatro es todo eso y mucho más. Quédense con nosotros que hoy en La Tarea hablamos del mundo del teatro. El teatro, tal y como lo entendemos en la actualidad, tiene su origen en la antigua Grecia y nace a partir de los festejos que se organizaban durante el mes de marzo a Dionisios, dios del vino. Las primeras representaciones teatrales mostraban a un actor que explicaba a los espectadores acontecimientos a través de su narrativa y un coro comentaba el relato, aconsejaba a los personajes de la historia y veía venir lo que iba a pasar. Con el tiempo aparecieron más actores sobre escena y se enfrentaban a diálogos. El coro dejó de ser el protagonista y el vínculo de la acción dramática pasaba a los propios actores. Como teatro se denomina también el género literario constituido por el conjunto de obras dramáticas concebidas para su representación en el escenario. Etimológicamente, la palabra teatro proviene del griego teatrón, que a su vez deriva de teastai, que significa mirar. Por otro lado, teatro es el nombre que se le da tanto al arte y a la técnica de la composición de obras de teatro como a su interpretación. También denominamos teatro a un espacio físico, como un edificio o una sala, destinado a la representación de obras dramáticas, así como otro tipo de espectáculos. Y sí, antes de que me pregunten, Eli, ¿y en la comunidad primitiva no se hizo teatro? Les explico. El hombre primitivo hacía sus rituales asociados a la caza, la cosecha, la muerte y el nacimiento, entre otras que podían incluir bailes, imitaciones de animales, ceremonias de culto a los dioses, etc. Si bien estaban haciendo una representación, ellos no sabían esto, ya que lo hacían por otras razones. Por lo tanto, no eran conscientes de que estaban actuando y representando historias. Fue en la antigua Grecia cuando el teatro tomó la forma con que lo conocemos actualmente, con representaciones que incluían vestuario, coreografía, música y recitación para contar historias complejas. Y es cuando se le da el nombre a esta manifestación artística. Por eso se afirma que surgió en esa época y no en la comunidad primitiva. Los griegos convirtieron la representación teatral en un gran espectáculo, pero no fue solo en esta parte del mundo donde se hizo teatro. En las culturas americanas prehispánicas el teatro llegó a adquirir un notable desarrollo, particularmente entre los mayas. Una de las obras más representativas del teatro maya es el drama Quiché Rabinal Ash. El teatro maya se hallaba parcialmente vinculado a los ciclos agrícolas y a la épica de sus eventos históricos. Por otro lado, los aztecas e incas dieron a sus actividades teatrales un matiz eminentemente guerrero y religioso. Las manifestaciones dramáticas en Asia se remontan a épocas antiquísimas. En China se practicaban ya bajo la forma de poemas escenificados a fines del segundo milenio antes de nuestra era. En la India, su aparición fue posterior. Más se piensa que este arte está presente en remotas formas teatrales relacionadas con las creencias védicas. El carácter marcadamente ritual y simbólico del teatro oriental, que determinó un protagonismo de la música y la danza muy superior al occidental, marcó asimismo en Japón el desarrollo del teatro, siendo el kabuki el más popular, basado sobre todo en la capacidad de los intérpretes y en la apelación a los sentidos antes que al intelecto.
くるる惜しむこの風La aparición del teatro moderno pues se caracterizó por su absoluta libertad de planteamiento mediante el diálogo con formas tradicionales, y las nuevas posibilidades técnicas darían lugar a una singular transformación del arte teatral. En el campo del diseño arquitectónico y escenográfico, por ejemplo, las mayores innovaciones se debieron al desarrollo de nuevas maquinarias y al auge adquirido por el arte de la iluminación, circunstancias que permitieron la creación de escenarios dotados de mayor plasticidad, circulares, móviles, transformables, etc. Y liberaron al teatro de la apariencia pictórica proporcionada por la estructura clásica del arco del proscenio. Así, el teatro ha devenido en diversos estilos, géneros y formas de hacer. El teatro es una expresión artística por medio de la cual se representan situaciones reales o ficticias, acontecimientos históricos o inventados, a un público o espectadores. Incluye factores extraliterarios, es decir, escenario, iluminación, etc. Este tipo de representaciones son ejecutadas por actores, quienes tienen como función representar de la manera más real y convincente posible los eventos a ser mostrados. El propósito es acercar a los espectadores a la historia interpretada. El lugar en donde se muestra la obra se conoce como escenario, el cual se adecúa de tal forma que sirva para reconstruir y evocar de forma precisa la historia representada. Gracias a esto, el público puede hacerse una idea mucho mejor de lo que se está mostrando. Los escenarios en donde se dan estas representaciones teatrales no son necesariamente teatros, también pueden ser espacios al aire libre o en ambientes diferentes, donde sea posible representar una obra teatral. Características del teatro. Las características del teatro son las siguientes. Toda representación teatral cuenta con actores que se encargan de personificar, narrar y transmitir el mensaje de la obra. No puede hablarse de representación escénica si no hay actores que actúen en ellas. Las representaciones teatrales pueden ir desde obras cómicas hasta dramas. Es posible escenificar todo tipo de emociones en el teatro. Una de las características más importantes del teatro es que siempre debe haber público. Si no existen los espectadores, no tiene sentido alguno hacer la representación. En otras palabras, el teatro requiere de una audiencia. Dependiendo del género que esté siendo interpretado en la obra, se puede dar un acompañamiento musical. Esto es un elemento clave, pues ayuda a transmitir de mejor manera el sentido de la actuación. Toda obra debe llevar siempre un guión o libreto para sus actores, sin importar de qué género sea o cuál sea su duración. De esta forma se garantiza un orden y coherencia a la hora de representar las situaciones de la historia. El escenario, sea un teatro u otro espacio, debe estar construido de tal manera que se puedan representar, mostrar o sugerir a los espectadores los ambientes que la obra requiere. Así, estos podrán involucrarse mucho más con las actuaciones.
Así como el escenario debe tener una ambientación adecuada, los actores deben también usar vestuarios acordes a lo que requiere la obra y la historia a interpretar. La modernidad vio en el teatro la oportunidad de dar cuerpo y voz a muchas de las nuevas corrientes de pensamiento estético, político, filosófico que aparecieron luego del descubrimiento de América y sobre todo de las revoluciones burguesas. Desde el Renacimiento hasta el auge del Romanticismo se cultivó un movimiento que produjo algunos de los mayores exponentes del género en Europa y las Américas. Este legado fue la fuente de inspiración de las vanguardias, que de finales del siglo XIX a mediados del XX vieron el teatro como un laboratorio estético ideal para explorar distintas tendencias creativas. Las obras de teatro se escriben en diálogos y en primera persona, en el que existen las acciones que van entre paréntesis, llamado lenguaje acotacional. En la tradición occidental, el texto, la obra dramática, se ha considerado siempre la pieza esencial del teatro, llamado el arte de la palabra. A este respecto deben hacerse, no obstante, dos consideraciones. En primer lugar, el texto no agota el hecho teatral, pues una obra dramática no es teatro hasta que se representa. Y un mismo texto puede llevarse a escena en diversas formas en incontables ocasiones. En segundo lugar, son numerosas las formas dramáticas que prescinden por completo de la palabra o la subordinan a elementos como la mímica, la expresión corporal, la danza, la música y el despliegue escénico. Es decir, que podemos encontrarnos obras donde no haya presencia de lenguaje hablado. De que la obra solo adquiera plena vigencia en la representación determina además el carácter distintivo de la escritura dramática respecto a otros géneros literarios. La mayoría de los grandes dramaturgos de todos los tiempos, desde los clásicos griegos, al inglés William Shakespeare, al francés Molière, al español Pedro Calderón de la Barca, o al alemán Bertolt Brecht, basaron sus creaciones en un conocimiento directo y profundo de los recursos escénicos e interpretativos y en una sabia utilización de sus posibilidades. Por cierto, el dramaturgo es un escritor de textos literarios compuestos para ser representados en un espacio escénico. En otras palabras, el escritor de obras de teatro. Otra persona muy importante dentro de una puesta en escena es el director. La personalidad del director como artista creativo por derecho propio solo se consolidó a finales del siglo XIX. Su figura, de cualquier forma, había existido siempre, como responsable de la coordinación de los elementos que representan, desde la escenografía a la interpretación. A él corresponde, en definitiva, convertir el texto, si existe, en teatro, por medio de los procedimientos que juzgue precisos. En otras palabras, es quien da forma a la obra escrita en papel, la materializa y organiza, valiéndose, claro, de los actores y de otros elementos. Las técnicas de actuación han variado enormemente a lo largo de la historia y no siempre de manera uniforme. En el teatro occidental clásico, por ejemplo, los grandes actores tendían a enfatizar las emociones como objeto de destacar el contenido de la obra. En la comedia del arte, por ejemplo, el intérprete dejaba rienda suelta a su instinto. Los actores japoneses del teatro kabuki hacen patentes determinados estados de ánimo por medio de gestos simbólicos, de gran sutileza o deliberadamente exagerados. En el teatro moderno se ha impuesto por lo general la orientación naturalista, en que el actor, por medio de adquisición de técnicas corporales y psicológicas y del estudio de sí mismo y del personaje, procura recrear en escena la personalidad de éste.
Tal opción fue evolucionada en sus rasgos fundamentales a partir de las enseñanzas del ruso Konstantin Stanislavski y muy extendida en el ámbito cinematográfico. Sin embargo, actualmente a inicios del siglo XXI, la actuación teatral con tendencia naturalista está siendo replanteada seriamente. La teatralidad contemporánea requiere una crítica del naturalismo como simple reproducción del comportamiento humano, pero sin lazos con su entorno. Actualmente ha habido grandes transformaciones del trabajo de Stanislavski, siendo la más importante Antoni Artaud, Jerzy Grotowski, Etienne de Crau y Eugenio Barba. Estas tendencias, llamadas actualmente extracotidianas, implican una compleja síntesis de los signos escénicos. Claro, cada grupo de teatro asume su estilo, una forma de hacer, un sello propio que los distingue e identifica. A story about a time, a story about a place, a story about the people, but above all things, a story about love. The woman I loved. She is mine! I believe you are expecting me. I can't fall in love with anyone. Can't fall in love? But a life without love, that's terrible. No, being on the street, that's terrible. I would require a contract that binds Satine to me exclusively. You're gonna be bad for business. I can tell. Never knew I could feel like this. It's like I've never seen the sky before. Want to vanish inside your kiss and forgive everything. I will love you. All my life you've made me believe I was only worth what someone would pay for me. But Christian loves me, and that is worth everything. No matter how bad things get or whatever happens, we know we love one another. Vayamos ahora a saludar a nuestro querido Néstor, que hoy nos trae un acercamiento a los principales géneros teatrales que existen. Adelante. Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a nuestra sección Bitácora Digital. Como mismo en la literatura existen los géneros literarios, en el teatro sucede algo similar. Veamos algunos de ellos. Tragedia. Tal y como su nombre nos puede hacer ver, se refiere a una obra triste con una trama bastante negativa y que por lo general puede tener un final desolador, en el que el protagonista o protagonistas caen en desgracia, más incluso de lo que ya estaban en un principio. Ejemplos de grandes autores de la tragedia los encontramos en Séneca o Shakespeare. Número 2. Comedia. La comedia es un género en el que se busca un final feliz para los personajes de la historia. A diferencia de la tragedia, en la que todo es negativo y con una temática bastante oscura, en la comedia lo que se intenta es que el público salga con una sonrisa en la boca y que durante la actuación se puedan escuchar varias risas. Aristófanes y Menandro fueron grandes autores de comedias. En Cuba tenemos por ejemplo a Héctor Quintero,
quien con obras icónicas como Contigo Pan y Cebolla logró conquistar el corazón de su público. Número 3. Farsa. La farsa es una pequeña pieza que su objetivo principal es la risa. Se busca por medio de situaciones cercanas al público, como representaciones en la vida de una casa o de un trabajo, pero incorpora elementos, personajes y situaciones absurdas y risibles para, mediante la risa y el extrañamiento, llevar al público a la reflexión. Número 4. El teatro musical. La participación estratégica de la música es clave. En estas obras se combinan los diálogos y actuaciones con la música, el canto y la danza. Normalmente están ambientados en escenarios donde predomina lo estético y dinámico. El teatro de este tipo es clásico de la cultura actual de Estados Unidos, aunque ganó mucha popularidad en Europa en siglos anteriores. El teatro musical también es muy llevado al mundo cinematográfico. Su influencia ha llegado a casi todas las otras formas de arte. Mis amigos, conociendo un poquito las características de los géneros teatrales, podemos elegir mejor qué obra de teatro ver. Así que la próxima vez que estén aburridos en casa y quieran hacer algo diferente y divertido, anímense y vayan al teatro eligiendo el género y la obra de su preferencia. Nosotros nos vemos la próxima semana con otra colección de materiales interesantes como estos para mostrarles. Chao, chao. Muchas gracias, Néstor, por esa bitácora tan interesante. Si les interesa el tema, pueden seguir explorando otros géneros teatrales, así como estilos, para descubrir cuáles son de su preferencia. Hola, bueno, mi nombre es Aracay Guerén, soy actriz y conductora de televisión. Me alegra muchísimo que me hayan invitado a este programa que hace muchísimo rato quería ser partícipe de él. Y bueno, pues nada, para mí el teatro significa la manera que he encontrado de poder cambiar el mundo a través de las cosas que quiero decir, y es como todo lo que representa, lo que soy, lo que me gustaría ser. Creo que las ventajas que tiene el teatro sobre el cine y la televisión es que es algo que ocurre en el momento, donde puedes interactuar con el público directamente. O sea, ellos pueden sentir tu respiración, tú puedes ver las reacciones, es como si estuvieras viviéndolo directamente con ellos ahí. Pero cada una tienen su magia en sí y tienen, o sea, el mismo objetivo, que es entretener, pero con diferentes códigos y de diferentes maneras. Pues les diría a los jóvenes que nunca han asistido a una obra de teatro que se den la oportunidad de conocer este mundo que es maravilloso, porque tenemos, la mayoría, tenemos en la mente de que puede ser aburrido, de que no puede ser interesante, y cuando nos damos la oportunidad de conocer lo que es este mundo, luego ya no tenemos vuelta atrás. Bueno, mis proyectos futuros, ahora mismo estoy trabajando con un muchacho que es argentino, que está aquí en Cuba para hacer un proyecto de coproducción argentina con Cuba en el cine. Estoy muy feliz y un poco estresada con este proyecto porque es un personaje que me va a llevar muchísimo tiempo. Y bueno, ahora mismo eso es lo que estoy haciendo. Además, sigo con mi programa, no te lo pierdas, los jueves a las 5:45 de la tarde por Cubavisión, que recientemente estuvimos de aniversario. Para ellos quiero mandarles un besito muy grande y felicidades para todo el colectivo del programa. El teatro ha sido a lo largo de su historia uno de los géneros artísticos más importantes debido a su capacidad de comunicación con las masas. En las representaciones teatrales se podía someter al público a ideas de todo tipo, a menudo disfrazadas de ficción para incentivar el pensamiento crítico o problematizar rasgos sociales de la época. El teatro solo se puede equiparar hoy en día con el cine y los grandes medios de comunicación audiovisual. Logra conectar fácilmente con el espectador. Crea una especie de complicidad entre público y actor definitivamente mágica. Es reflejo de la sociedad. Invita a la reflexión, a filosofar sobre temas diversos, sobre el mismo ser humano y sus principales conflictos. Como un buen libro o una buena película, una obra de teatro de calidad puede alegrarnos el día, enseñarnos cosas nuevas y estimular nuestro pensamiento.
Espero que nuestro programa de hoy les haya despertado el bichito, las ganas de ir al teatro y descubrir qué se esconde tras esos telones llenos de historias y de gente comprometida con la hermosa profesión de hacer teatro. Sirva esta emisión para homenajear a tantos buenos actores, directores y profesionales del teatro en el mundo y en nuestro país. De esta manera llegamos al final de nuestro programa. Si la información que compartimos les resultó interesante, nos despedimos felices. Regresen la próxima semana para, como siempre, hacer lo que nos toca, la tarea. ¡Chao! Y cada vez lo haces mejor, brindas una inocencia y das experiencia, esa que me ayuda a vencer. Vuelo entre notas confusas y semicorcheas hasta que caigo en la tarea.